Bueno, iniciamos esta exploración de un análisis bastante interesante sobre Fargo, la película de 1996, ¿no? De los hermanos Coen. Esa misma. Nos vamos a meter en esos paisajes nevados de Minnesota, de Dakota del Norte, para entender un poco qué dice este resumen sobre la trama, las ideas centrales. Claro. La historia arranca, como seguro muchos recuerdan, con Jerry Lundengard, el vendedor de autos desesperado. Sí, que se le ocurre este plan un poco descabellado. Totalmente. Contrata a dos tipos, Kyle Sholter y Gaer Grimsrud, para secuestrar a su propia esposa, Jean. Y así sacarle dinero al suegro, a Wade Gustafson. Exacto. Pero bueno, el plan, como era de esperarse casi, se tuerce. Muy rápido, se va todo al diablo, sí. Empiezan a haber asesinatos que no estaban en el guión original, digamos. Para nada. Y es interesante, cómo el análisis que estamos viendo contrapone todo ese caos, ese desastre que va creciendo, Ajá. con la figura de Marge Gunderson, la jefa de policía local. Claro. Ella es como el ancla, ¿no? Exacto. El texto la presenta así. A pesar de su embarazo que está ya avanzado, y esa actitud tan como sencilla, campechana, Sí, su perspicacia, su tranquilidad, la guía. claro. Y es implacable en la investigación. Va desarmando toda la red de mentiras, de violencia, La ponen como un pilar de calma. De justicia casi. frente a todo el desastre. Sí. Una especie de fuerza moral tranquila. Me llamó mucho la atención cómo esta lectura, este análisis, subraya el papel del dinero. Pero no solo el dinero en sí, sino como una idea distorsionada de lo que puede dar. Totalmente. Es el motor central. Sí. Para Jerry es la forma de saldar deudas. Él cree que eso le va a dar libertad, ¿no? Una libertad ilusoria. Y luego está Wade, el suegro, que muestra cómo la riqueza ya existente puede, pues, como corroer las relaciones familiares. Claro, cómo afecta los vínculos. Y para los criminales, para Carl y Gaer, el dinero es simplemente el fin último. No hay más. Aunque los termina acorralando. Exacto. La idea que resalta el texto es potente. El dinero que se busca así, sin ética, no libera. Al contrario, se vuelve una carga, una trampa. Y mencionan personajes clave, claro. Jerry, como ese antihéroe patético, ¿no? Atrapado por su propia codicia, su torpeza. Sí, y Carl, el que habla mucho, y Gaer el silencioso, como dos caras de un mal bastante crudo. Bruto, sí. Y Marge, como decíamos, es el símbolo opuesto, de esperanza, de determinación, pero con esa fachada amable. Y eso conecta con lo que mencionabas de la libertad, porque el análisis profundiza en eso. Ajá. La libertad de Jerry es una quimera, dice el texto. Lo hunde más en la culpa, en el miedo. No lo libera. ¿Y la de Carl y Gaer? Es una libertad, digamos, criminal, sin límites morales, pero que al final los aísla y los condena. No es verdadera libertad tampoco, Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad según este análisis? pues se postula que Marge la encarna. Una libertad más interior, basada en la integridad, en la calma, en hacer lo correcto. Entiendo. La conclusión que ofrece el material es que la libertad real parece necesitar, una base moral, responsabilidad. Y esa tensión se siente muchísimo en el tono de la película, algo que el análisis también, como que desmenuza bien. Sí, la atmósfera. La atmósfera gélida, la nieve por todas partes. No es solo un escenario bonito o impactante. No, para nada. Se interpreta como un reflejo, casi como un espejo del vacío o de la frialdad emocional de algunos personajes. Es un lienzo perfecto para ese humor negro tan de los Coen, ¿verdad? Uf, sí. Ese contraste entre la violencia más brutal y escenas súper cotidianas. Como Marge comiendo tranquilamente mientras investiga crímenes horribles. Exacto. Ese contraste es clave. Y el análisis también apunta al lenguaje, ¿no? Esas expresiones coloquiales como uf da, you betcha. Le dan mucha autenticidad, sí, anclan la historia. Hacen que lo raro, lo violento, resalte todavía más. Y bueno, esto nos lleva directo a los valores morales. El análisis los pone en el centro. Sí, traza una línea clara. Muy clara. Marge actúa por un sentido de justicia, de empatía casi, natural. Jerry, en cambio, sacrifica a su familia por dinero. Y Carl y Gaer, bueno, ellos ya están en otro nivel.
Falta total de escrúpulos. Exacto. Entonces, la lectura no es solo buenos contra malos. No, parece más complejo. Lo que sugiere el análisis es que la moralidad es como el pegamento social, ¿no? El lazo que une a la comunidad. Y cuando se rompe, como con Jerry, se desata el caos. Precisamente. Por eso Marge no es solo una policía, es alguien que intenta, con su decencia, restaurar ese orden, remendar ese tejido social. Entiendo. Ella representa esa posibilidad de volver a un cierto equilibrio. A través de la ley, sí, pero también de la simple decencia humana. Por eso, concluye este análisis, Fargo sigue siendo tan relevante, por esa mezcla única de comedia negrísima, tragedia y estudio de personajes. Todo en ese entorno que parece tranquilo pero es hostil. Exactamente. Entonces, resumiendo un poco lo que nos deja esta exploración, vemos Fargo como un choque Un choque frontal, sí. entre la codicia, la desesperación y por otro lado una integridad muy sencilla pero muy firme. Y todo magnificado por ese paisaje blanco implacable. Es una reflexión fuerte sobre las trampas del dinero fácil y sobre qué significa, al final, ser libre de verdad. Totalmente de acuerdo. La interpretación le da un peso enorme a Marge como ese bastión contra la descomposición moral. Sí, Y eso inevitablemente nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Algo que resuena mucho hoy en día. a ver, En un mundo como el actual, tan complejo, lleno de presiones, de tentaciones, ¿qué tan vigente es esa idea? La idea de que la brújula moral de cada uno, bien calibrada, es nuestra mejor defensa. es una buena pregunta para cerrar. Sí, una pregunta que esta lectura de Fargo como que deja ahí, en el aire frío de Minnesota.